Buenos días con el Ministerio Público, buenos días con el abogado defensor. Esta convocatoria obedece a la petición, pues en atención a la petición formulada por el estudio Checopar respecto a un reexamen de la incautación de una laptop con las características que se han indicado. Que se tramite con el número de expediente 21 del año 2019, incidente 48. Me encuentro a cargo de la dirección de esta audiencia. Mi nombre es Jorge Chávez Tamariz, pertenezco al séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional. Pido a los participantes su acreditación. Muy buenos días con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Virgit Marleni Serna Chávez, fiscal adjunta provincial del primer despacho del equipo especial de fiscales que se dedican a dedicación exclusiva a las investigaciones contra la empresa Odebrecht y otros. Muchas gracias. Letrado. Muy buenos días, señores magistrados y demás miembros que se encuentran presentes. Mi nombre es Francisco Antonio Valdés Silva, abogado del estudio Checopar y del señor Valio Bacino Pinasco, con domicilio procesal en Avenida Conquistadores 1118, piso 6, San Isidro, casilla electrónica 88957 y teléfono de contacto y correo de contacto 966-766-263, francisco.valdez@bakermackenzie.com. ¿Tiene alguna observación en el Ministerio Público o puede escuchar al abogado? Sí, señor magistrado, hemos presentado un escrito el día 21 de junio, con un número de documento 18999, realizando un pedido de uno de los anexos presentados al escrito, a la solicitud presentada por el estudio Checopar. Tal vez si pueden dar cuenta de su presentación. ¿Me dijo cuándo lo presentó esto? Sí, con documento 18999 de fecha 21 de junio 2023. ¿El especialista de audio? Sí, conforme al señor magistrado. Para que lo pueda ubicar, porque no está entre el expediente. Sí, lo tengo acá a la vista, no sé si lo puedo compartir para que vean las partes. ¿Cuántas hojas son, doctora? ¿O qué es lo que busca con ese escrito? Sí, mínimamente estamos pidiendo uno de los anexos, es un video adjunto a la solicitud presentada por el estudio Checopar para efectos de pues tener conocimiento de su contenido y poder expresar oralmente lo correspondiente respecto a su contenido. ¿Se refiere al anexo 1F? Es el anexo 1E, sí, es el video que al momento que se dicta el auto que convoca la audiencia de reexamen, se nos adjunta el escrito con los anexos documentales, más el video es el que nos queda pues pendiente para efectos de tener conocimiento de su contenido. En todo caso, yo lo que son peticiones que se pueda transmitir por el medio más célere y inmediatamente proseguir con la audiencia, ¿no? ¿Acompañó video, abogado defensor? Sí, señor magistrado, acompañamos un video con ocasión del día que se estaba ejecutando la medida. ¿Lo acompañó con CD? Sí, lo acompañamos con un CD el día que presentamos el escrito. Es más, en el documento se deja constancia en el cargo que se adjunta sobre con CD sin verificar contenido. 2 minutos, 3 minutos, vamos a verificar todo este CD. Sí, claro. Muy bien. ¿Están presentes las partes? Sí, conforme al señor magistrado. Sí, el abogado defensor, ¿sería posible que este debate pueda trasladarse hasta la tarde? Sí, no hay ningún problema, señor magistrado. Ministerio Público, mientras el CD lo convierten y puedan enviar la información también para no dejarle alguna cuestión de desigualdad. Ahora, sí, conforme, señor magistrado. Dígame, letrado. Yo había traído una presentación, o sea, unas diapositivas, y en el ejercicio de la explicación de mis diapositivas estaba también la reproducción del video.
¿Cuánto tiempo es el video? No dura más de 1 minuto. Incluso el video está cortado en 2 diapositivas para explicaciones muy cortas, por si la representante del Ministerio Público estaría de acuerdo que lo utilicemos así o esperaría que le llegue y lo traslademos esto para la tarde. No ¿Tiene un tengo problema. enlace usted que se haya formado a partir de ese CD para poder remitirle? ¿Un enlace? Sí, acerca de ese CD. No lo tengo, pero lo podría enviar en este momento. No, me demoraría 3 minutos. Esperamos un momento para que le pueda enviar el enlace. Sí, señora fiscal. Sí, señor magistrado. Entonces, permanecemos en espera. A ver, doctor, coordina por favor con el especialista de audio para poder avanzar esto. Sí, ¿Está bien? Claro que sí. Muy bien, ya entonces mantenemos la suspensión. Señor magistrado. Sí, dime. Sí, el video que me acaba de cursar la defensa por vía WhatsApp es muy pesado. Se lo he enviado también a la fiscal y a otras personas para que puedan ver el video de manera interna, ¿no? Porque no lo puedo compartir por el MIT. La defensa de su presentación también, ¿no? Lo pueda reproducir el video, que es demasiado pesado. Doctora, ¿necesita revisar ese video? Dependerá de usted. Sí, señor magistrado, por criterios de igualdad de armas y contradicción, principio de contradicción, es que es menester para este Ministerio Público poder agenciarnos del elemento documental que ha presentado la defensa, no solamente para tomar conocimiento de qué contenido tiene, ¿no? Y que ha sido introducido al presente incidente. Ya. Entonces, en hora de la tarde mejor llamamos esto para que usted pueda revisar ese video. Ya, muy bien. ¿Está grabándose la sesión al especialista de audio? Sí, conforme, señor magistrado. Muy bien, entonces teniendo en cuenta de que hay una información que ha sido proporcionada en un disco compacto, y ese contenido tiene que transformarse y remitirse al Ministerio Público. En todo caso, se consultó esta situación al abogado defensor que no se ha opuesto al mismo. Vamos a desarrollar esta audiencia en horas de la tarde. ¿Te parece 3 o 3:30 de la tarde? No hay problema. 3:30 de la tarde. Muy bien. Al especialista de causa, corremos al especialista para que hagan todas las acciones del caso y puedan remitir esa información al Ministerio Público y de ese modo puedan estar en igualdad de condiciones. Se suspende hasta esa hora. Muy bien. 3:30 de la tarde. 3:30 de la tarde. Mismo enlace, ¿no? Sí, el mismo enlace. Ok, gracias. Vamos a continuar con el desarrollo de esta sesión de audiencia. ¿Algún tipo de observación por parte del Ministerio Público? Señora fiscal. Ninguna, señor magistrado. Muy bien, 7 minutos, lo escucha el abogado. Bien, antes de poder empezar, señor magistrado, ¿podría compartir una presentación? Claro que sí, claro que sí. ¿Se logra visualizar? A ver, sí, ya puedo visualizarlo. Puede iniciar. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, señor magistrado, buenas tardes. La defensa técnica del estudio Checopar y del señor Manlio Bacino Pinasco ha venido en esta oportunidad a plantear una solicitud de reexamen respecto de una laptop incautada el día 23 de mayo del año 2023. Por estos motivos, en aplicación del artículo 319, numeral 2, y en concordancia con el artículo 216, numeral 3 del Código Procesal, solicitamos en este caso a su digno despacho que se declare fundado la solicitud de reexamen a propósito de la laptop incautada el día 23 de mayo del año 2023 de propiedad del estudio Checopar y asignada al señor Manlio Bacino Pinasco. Por los fundamentos que a continuación expongo. El día 23 de mayo, señor magistrado, con ocasión de la emisión de la resolución número 3 de fecha 17 de mayo del mismo año, se autorizó el allanamiento del estudio Checopar y se autorizó incautar documentación referida a equipos de cómputo informáticos y teléfonos y o datos que contengan información
contable y o administrativa. Este punto es importante, señor magistrado, que haremos subrayar a lo largo de nuestra exposición de cara a que se declare fundado este reexamen. Además de eso, ese mismo día, la representante del Ministerio Público incautó esa laptop de marca Dell, color ploma, la cual está ubicada en el ambiente que corresponde al abogado y socio del estudio Checopar, Manlio Bacino Pinasco, sin respetar justamente los alcances de su resolución en el extremo de ese literal que antes hemos mencionado como ese literal F. Por los siguientes argumentos. Primer argumento, el estudio Checopar, representado por su apoderado Eduardo Eguaguirre y el abogado Manlio Bacino Pinasco, no son investigados en el presente proceso penal. Efectivamente, señor magistrado, la laptop, que es de titularidad del estudio Checopar y que se le asignó a Manlio Bacino Pinasco, quien es socio también del estudio, ambos, en el caso del apoderado representante del estudio, como del señor Manlio Bacino Pinasco, no son investigados en este proceso penal. Es más, ninguno de los abogados del estudio Checopar es investigado. Ni siquiera en el caso del estudio Checopar alcanza la figura de tercero civil responsable. ¿Qué otro argumento tenemos también, señor magistrado, además de que estas dos personas no alcanzan la figura de investigados en el presente proceso penal? Que la información documentada que podrían, en el peor de los casos, ser incautada, debía ser de carácter contable y o administrativa según los alcances de su resolución. Sin embargo, las características de la laptop que ha sido incautada pertenecen a un socio o abogado del estudio Checopar, el cual no contiene este tipo de información. Un abogado o socio del estudio Checopar no puede poseer ni información contable ni información administrativa. Esto se puede ver de una manera fácil y sencilla en la página web del estudio. Esto es porque el señor Manlio Bacino, como socio del estudio, desarrolla una práctica o como líder de un área relacionada a la propiedad intelectual. Esto es, aspectos relacionados a las ideas, relacionados también incluso a las marcas y cosas relacionadas a estos puntos, pero no tiene nada que ver con el objeto de la investigación. Por lo tanto, si por último la señorita representante del Ministerio Público hubiera querido hacer respetar los alcances de su resolución, un socio no puede tener dentro de un equipo electrónico, un equipo de cómputo, este tipo de información. Todo lo contrario, antagónicamente, tiene única y exclusivamente posesión de información jurídica. Tan es así que cuando tuvimos la oportunidad de dejar constancia en el acta que se levantó con ocasión del allanamiento en nuestro estudio, dejé constancia de que la información que la laptop tenía era de ese carácter. Es más, el señor abogado Manlio Bacino, en presencia de la representante del Ministerio Público, se le hizo una llamada a esta persona para consultarle si él podía entregar su laptop, a la cual éste se negó categóricamente por las razones expuestas y además, y de forma importante, por el derecho al secreto profesional. Ello corroborado en el anexo 1F de nuestra solicitud. ¿Qué otras cosas hemos también planteado como argumentos para esta solicitud de reexamen? En primer lugar, como le hemos dicho, no son investigados. En segundo lugar, el perfil de la persona que poseía y de la que es propietario, como en este caso el estudio de esa laptop, única y exclusivamente por la ubicación en la que este equipo se encontraba, no alcanza para poder contener información
única y exclusivamente contable y o administrativa, a lo mucho jurídica. Y el tercer punto es, en el peor de los casos, si la representante del Ministerio Público hubiera pretendido, ¿no?, hallar esa información que pudiera respetar los alcances de su resolución, no lo pudo realizar porque ese día no contaba con un perito para poder identificar el alcance y tipo de la información y poder incautar el bien. Efectivamente, cuando la representante del Ministerio Público incauta el equipo, solo participó de la misma ella y 2 fiscales más, en el caso de la doctora Luz Flores Arapa, y 2 fiscales más como son la doctora Isabel del Águila Ruiz y el doctor Denier Villanueva Domínguez, acompañados los 3 de un asistente en función fiscal y como en último lugar, quien habla. Por lo tanto, el equipo fue incautado, señor magistrado, sin la presencia de un perito que pudiera afirmar de manera íntegra y completa todos los alcances de su resolución. Esto es, no solo incautar un equipo de cómputo, sino además que este equipo de cómputo tenga el tipo y alcance de esa información, cosa que no se hizo en esta ejecución de esta medida, no solo porque vulneró el derecho al secreto profesional, sino porque tampoco, para evitar no vulnerarlo, ni siquiera se aseguró que la información sea de este tipo para poder incautarlo. Tan es así, este último punto, tan es así que dejamos constancia de esta última situación, ¿no? Dejamos constancia en esta última situación de que el equipo, incluso integrado por estos 3 fiscales, por la mañana, porque esto ocurrió por la noche, ya habían revisado las oficinas y particularmente la oficina donde se encontraba el equipo y habían señalado de manera clara y tajante que no se había encontrado ninguna documentación relevante para la presente investigación. Esto es, ya habían visto el equipo, ya habían revisado todos los ambientes y habían dicho que no se encontraba nada relevante. Sin embargo, en horas de la noche, de manera repentina y abrupta, vulnerando todo lo que he explicado anteriormente, incautaron el equipo en las características y formas que lo he venido explicando. Finalmente, señor magistrado, un punto más por agregar a mi explicación. Los efectivos policiales que participaban y acompañaban a la señorita representante del Ministerio Público en la ejecución de la medida, en este punto, en este momento, ellos se opusieron a participar de la incautación de la laptop. ¿Esto por qué? Porque justamente el equipo y el acto que desarrolló la representante del Ministerio Público no estaba sujeto a los alcances de su resolución judicial. Tan es así que la representante del Ministerio Público, tan es así que la líder o la persona que estaba representando a todos los efectivos policiales en ese día, dejó constancia en el acta de que no iba a participar de la diligencia de incautación de la laptop por obvias razones del punto F de la resolución judicial, al no ser un personal capacitado para esto. De igual manera dejamos constancia de ese extremo en el caso del acta que nos tocó. Un último punto para agregar, señor magistrado, antes de concluir y mencionar, es lo siguiente. En el anexo 1D de nuestra solicitud de reexamen, hemos presentado una copia simple de documentación que acredita la titularidad de la laptop y además, sobre todo, la asignación que hemos hecho de este equipo a la persona de Manlio Bacino Pinasco. En este documento se puede observar que el equipo fue entregado a esta persona el año 2022, para ser exactos, en noviembre del año 2022, hace poco. Y los hechos materia de investigación que datan
del año 2011-2012 al año 2016. Por lo tanto, habría sido incautado un equipo que habría recién entregado a la persona de Manlio Bacino Pinasco a partir del año de 2022 y, para ser exactos, noviembre en adelante. Por todas estas consideraciones, señor magistrado, y de todo lo que se menciona en la solicitud de reexamen, exponemos las siguientes conclusiones y finales. El estudio Checopar y su representante y el abogado Manlio Bacino Pinasco no son ni fueron investigados. La representante del Ministerio Público no corroboró que el acto de un socio a propósito de sus funciones no contiene información contable y administrativa, sino que la que tiene es exclusiva del ejercicio de su profesión jurídica. 2 puntos, propiedad intelectual. Por lo que hay una vulneración, consideramos, aquí al secreto profesional. Y finalmente, 2 puntos más. La representante del Ministerio Público no llevó un perito para verificar que el tipo de información contenida en el equipo guardaba identidad con la resolución y sus alcances según se emitió en su oportunidad. Y los efectivos o policiales objetivamente se negaron a participar de la incautación del adapto por las razones antes explicadas. Por estos motivos, señor magistrado, reiteramos nuestra solicitud de que se declare fundado el reexamen y se disponga la devolución del equipo marca del color Proma de propiedad del estudio Checopar y asignada a la persona de Manlio Bacino Pinasco. Eso sería todo, señor magistrado. Muchísimas gracias. Gracias. Fiscalía, turno. Sí. Señor magistrado, este Ministerio Público expresa su oposición al pedido realizado por el afectado con la medida de allanamiento e incautación, el estudio Checopar, y solicita se declare improcedente por las siguientes razones. Como primer ítem, debo señalar que la solicitud en los términos expresados carece de los presupuestos de admisibilidad enmarcados en el artículo 319 del Código Procesal Penal, que claramente señala que si los presupuestos que determinaron la imposición de la medida de incautación varían, esta podrá ser levantada, ¿no? En el presente caso, señor magistrado, los argumentos expresados oralmente en esta audiencia no hacen referencia ni expresan fundamento alguno que incida en alguna variación de las circunstancias que motivaron la imposición de la medida de allanamiento e incautación. Que fue ejecutado el último 23 de mayo de 2023. En donde se incautó pues la laptop ubicada en el piso 6 del estudio Checopar en la oficina correspondiente a Manlio Bacino Pinasco, apoderado de Lima Expresa SAC. Más bien se advierte que los argumentos expresados son fundamentos propios de una apelación de medida, pues cuestionan la ejecución del allanamiento e incautación en sí misma. Para poner en contexto, señor magistrado, el estudio Checopar, simultáneamente al presente reexamen de incautación, tramitado con incidente 48, ha interpuesto en el incidente 44 su recurso de apelación a la medida judicial expedida por vuestra judicatura. Cabe precisar que en dicho incidente 44 no se le concedió el recurso de apelación al estudio Checopar. Se le declaró improcedente mediante resolución 5 de fecha 30 de mayo de 2023. Esto es en el incidente 44. Motivos por los cuales los argumentos que viene a expresar oralmente en esta audiencia consideramos respetuosamente que deberían haber sido pues argumentados, expuestos en dicha incidencia, ¿no? Lamentablemente pues al estudio Checopar se le declara improcedente el recurso y pues viene ahora a promover estos argumentos en esta incidencia. Como segundo ítem, señor magistrado, consideramos que la resolución, que el reexamen de la incautación que viene a peticionar es prematuro y es anticipado, toda vez que aún no hemos ejecutado ninguna diligencia tendiente a la verificación de su contenido, me refiero a la laptop. Las mismas que resultan indispensables para la averiguación de la verdad de los hechos que se vienen investigando. ¿Y cuáles son los hechos que resulta imprescindible indagar, señor magistrado? Nos referimos a la existencia o no de sustentos para las operaciones de transferencia de las acciones de la sociedad concesionaria LAMSAC.
tales como informes o dictámenes legales que pudiera haber generado el estudio Checopar, ¿no? Y, por cierto, cuya información fue negada por el estudio a través de las cartas de fecha 11 de noviembre y 15 de diciembre de 2022, que fueron oportunamente aparejadas al requerimiento fiscal de allanamiento e incautación. Hay que recalcar, señor magistrado, para tener relación con lo que he mencionado, que la vinculación del estudio Checopar se halla en el contrato de transferencia de acciones de la sociedad LAMSAC, el documento denominado Share Purchase Agreement de fecha 5 de agosto de 2016, que estableció que las instalaciones del referido estudio jurídico servirían como locación para diversas reuniones entre las partes suscribientes de este contrato de transferencia de acciones, que fueron Inbepar, Vinci Highways y la interviniente, la empresa LAMSAC. Como tercer ítem, señor magistrado, el estudio Checopar cuestiona que durante el allanamiento la fiscal, los representantes del Ministerio Público dispusieron la incautación de la laptop y que no se ha respetado lo que su judicatura ha ordenado, que se ha tomado el equipo sin revisar su contenido. Momento, señor magistrado, la Fiscalía no dispone de la incautación, la Fiscalía ejecuta el mandato judicial ordenado por vuestra judicatura. Además, la diligencia de allanamiento no había culminado cuando se produce la incautación. Hasta ese momento solo se había revisado documentación, más no equipos de cómputo. Ni en ninguna parte del acta fiscal de allanamiento se ha dejado constancia expresa que de la revisión de los ambientes del piso 6, donde estaba la oficina del señor Manlio Bacino Pinasco, hubiera culminado. No hay ninguna constancia si revisamos el acta. La diligencia prosigue y culmina hasta el último momento en que puede recabarse elementos de prueba, que es lo que ha acontecido en este caso. Además, señor magistrado, y lo más importante de esto es que el video no incide, el que ha sido proporcionado por la empresa como anexo, no incide en modo alguno en el objeto del reexamen, porque estos elementos que apareja no permiten verificar que los presupuestos han variado. Todo lo contrario, no permiten verificar pues el cumplimiento de los parámetros legales establecidos en el artículo 319, por lo cual peticionamos muy respetuosamente que se declare improcedente el pedido que viene peticionando el estudio de Checopar SRL. Gracias. Una pregunta antes de escuchar al abogado posiblemente en su réplica. ¿Con qué resolución se ordenó la incautación? Es con la resolución número 3, señor magistrado, de fecha 17 de mayo de 2023. Esto está en el incidente 44. ¿El carácter es instrumental? Sí, señor magistrado, fines de búsqueda de prueba. ¿Cuál es específicamente lo que buscaban? Es la obtención de prueba documental que permita verificar la existencia de dictámenes legales o informes como sustentos de las operaciones de transferencia de las acciones de la sociedad concesionaria LAMSAC, emitidos por Estudio Checopar, quien fue quien asesoró a la transferencia accionaria en el año 2016. Me dice usted, informes como sustento de operaciones de transferencia de... transferencia de acciones de la sociedad concesionaria Línea Amarilla SAC, denominada LAMSAC. Letrado. Sí, señor magistrado, buenas tardes. A ver, a propósito de la intervención de la representante del Ministerio Público, tengo el debate. Letrado es puntual, Sí. Nosotros en nuestra solicitud de reexamen no hemos invocado el literal A del artículo 319 a propósito de si se han variado o no los presupuestos. Nosotros en nuestra solicitud de reexamen hemos invocado el literal B, ¿no? El que dice a la letra: las personas que se consideren propietarios de buena fe de los bienes incautados y que no han intervenido en el delito investigado podrán solicitar el reexamen de la medida de incautación a fin de que se levante y se le entreguen los equipos a su propietario. En eso, a partir de ese literal y además del literal
numeral 3 del artículo 216, en que dice que la ejecución tiene que darse conforme a la resolución, es que nosotros hemos presentado esta solicitud de reexamen. Nosotros no estamos nosotros invocando argumentos de si la medida debe variar o han aparecido nuevos elementos para hacerlo, sino a propósito de literal B. La representante del Ministerio Público es más, esboza argumentos propios de un requerimiento de allanamiento, ¿no? Nosotros estamos aquí discutiendo sobre una situación de si debe la manera o modo que se ha ejecutado lo que ha dispuesto en su resolución ha sido conforme a sus alcances. No podemos aquí discutir si es muy temprano o no es muy temprano, sino si eso ha sido conforme a la resolución. Y por los motivos y razones que hemos expuesto en esos 4 puntos, incluso 1/5 hemos esbozado a propósito de la data de la fecha en que fue entregada la laptop, es que estamos pidiendo que se declare fundado el reexamen, señor magistrado. Ya. ¿El Ministerio Público? Sí, señor magistrado, la defensa señala que la incautación de la laptop, el contenido que pudiera existir en ella, no tiene nada que ver con la investigación. Un momento, ello se verifica del decurso de la investigación, pues esta es progresiva, es secuencial. La defensa también cuestiona que no hubo perito durante la diligencia. Son argumentos que solo se explican desde la perspectiva del derecho a la defensa. Pues a criterio de este Ministerio Público nos encontrábamos plenamente facultados para proceder a la incautación durante la diligencia. O sea, en concreto, señor magistrado, el estudio jurídico de Checopar no permite la verificación de la laptop durante la diligencia y luego se opone cuando el Ministerio Público, en uso de sus facultades, procede conforme al mandato judicial a incautar. Son situaciones que dejamos a su criterio, señor magistrado, para la resolución de la presente incidencia. 2 minutos. 2 minutos. Voy a suspender la audiencia. A ver, vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia. Esta que se graba, el especialista de audio. Conforme hemos estado grabando. Resolución siguiente, fecha de hoy, me pronuncio respecto a la solicitud de reexamen de incautación de laptop formulada por el estudio Checopar SRL, en adelante estudio Checopar, representado por Eduardo Ego Aguirre y Manlio Bacino Pinasco. En concreto, pide la devolución respecto a este equipo portátil que ha sido incautado durante la ejecución por el Ministerio Público. Señora fiscal, active su cámara. Las razones son las siguientes. 1. Acude ante este órgano jurisdiccional, el estudio Checopar, para solicitar el reexamen de la incautación de la laptop. En cuanto a su petitorio, señala que es Marcadel, color ploma, serie MFG-YR 2.2022 y demás descripciones que se transcriben según a lo indicado en este petitorio. La misma que estaba ubicada en el ambiente 36, que según la descripción de la puerta corresponde al señor Manlio Bacino. Recogida en el acta de allanamiento y registro de inmueble con fines de incautación de documentos, equipos de cómputo y soporte magnético de cerraje de fecha 23 de mayo del 2023 y concluido el día 24 de mayo del mismo año a las 3:53 de la mañana, con ocasión de la emisión de la resolución número 3 de fecha 17 de mayo del 2023 en los extremos que deciden primero, fundar requerimiento de allanamiento registro domiciliario formulado por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Segundo, autorizar el allanamiento registro domiciliario del estudio Checopar y se autoriza a incautar equipos de cómputo informáticos y telefónicos y o datos que contengan información contable y o administrativa relacionada a la transferencia de acciones de la empresa Línea María SAC. El planteamiento del solicitante es que se evalúe el extremo de esta medida, porque en su concepto se ha
dado una clara infracción al autorizado por el despacho judicial y que sea devuelto a su poseedor. Otro punto, o dos, es indiscutible que la resolución número 3 de fecha 17 de mayo del 2023 fue la que declaró fundado esta medida de allanamiento, registro domiciliario y autorizó el allanamiento y registro en el estudio de Chocopar y se autorizó la incautación de equipos de cómputo, informáticos, teléfonos o datos que contengan información contable y o administrativa relacionada a la transferencia de acciones de la empresa Línea María Lanza. El abogado defensor en su disertación plantea diversos puntos para considerar las razones que son atendibles. Primero, la laptop asignado a Manlio Bacino Pinasco es en su calidad de socio, que le fue asignado por el estudio Checopar y no tiene la calidad de investigado. Situación que no ha discutido la representante del Ministerio Público. Dos, la documentación, la información documentada que podría ser incautada de acuerdo a la resolución, según indicado el abogado, debe ser contable y administrativa. Y en concepto del abogado defensor, estas características pues, no corresponden a la información de referido equipo incautado. Debido a que, como lo ha expresado, el señor Mancio Bacino Pinasco solamente desarrolla los alcances propios de lo que es la propiedad intelectual o derecho a propiedad intelectual, que no tiene nada que ver con lo que es objeto de investigación. Tercero, hay un cuestionamiento al Ministerio Público debido a que no contaba con un perito para que pueda, en todo caso, verificar la información de acuerdo a lo que buscaba o estaba autorizada por la resolución judicial. Cuarto, los efectivos policiales manifestaron no participar en la incautación y se dejó una constancia. Hay una especial mención que puede indicarse entre corchetes, que no es el personal capacitado. Y por último, y con relación a ese equipo, o a esta laptop, le fue entregado al señor Mario Bacino Pinasco en el 2022. Y los hechos datan del 2012 al 2016. El Ministerio Público, por su parte, indica que se declara improcedente porque no se cumplen los alcances establecidos en el artículo 319 del Código Procesal Penal, que en el caso de la ejecución de la incautación, pues se da por 2 días, y no se ha desarrollado actuación alguna por parte del despacho a cargo de la suscrita, posterior, que en todo caso determinen que este equipo pueda ser devuelto. 3. Otro aspecto incontrovertido, además de la emisión de la resolución que ordena la incautación número 3 de fecha 17 de mayo de 2023, sin discusión del abogado defensor, es que se circunscribe esta resolución en cuanto a sus efectos a lo que es la búsqueda de prueba. Es decir, que los bienes que son materia de incautación no se pierden. Es decir, solo servirían para buscar elementos necesarios que permitan, en todo caso, fortalecer la tesis fiscal según el estadio en el que se encuentra. Esto está formalizado, ¿no, señora fiscal? Lo que significa, así es, señor. Gracias, que de conformidad con el artículo 321 y la casación 2/2008, la libertad, se recogería elementos de cargo y descargo para que pueda determinar cuál será el pronunciamiento definitivo según el estadio que corresponda postularlo. Siguiente. Siguiente fundamento. La discusión que se torna en esta oportunidad importante es de cómo entender esta regla procesal. Me refiero al 319 del Código Procesal Penal. De acuerdo al inciso A, señala que si varían los presupuestos que determinaron la imposición de una medida de incautación,
Si ven los presupuestos que determinaron la imposición de la medida de incautación, este será levantada inmediatamente a solicitud del Ministerio Público o del interesado. Y el supuesto B, las personas que se consideren propietarios de buena fe de los bienes incautados y que no han intervenido en el delito investigado podrán solicitar el reexamen de la medida de incautación a fin de que se levante y se le entregue los bienes de su propiedad. Definitivamente, el texto... Bueno, y el inciso C está referido a cuál es el procedimiento respecto a los debates que deban efectuarse y a la resolución y sin perjuicio del derecho a apelación, que también está reconocido en el artículo 139.14 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué es lo relevante, al parecer de este juzgado? Es que se determine cuáles son los alcances pues, de un reexamen. En definitiva, una regla procesal tiene también que ser interpretada. Y para este caso, me agencio del Acuerdo Plenario 5-2010/CJ. Esto es del 16 de noviembre del 2010, que emite la Corte Suprema de Justicia de la República en el sexto pleno jurisdiccional de las salas penales y permanentes y transitorias. Y en el fundamento jurídico 15 me brinda los alcances interpretativos aplicables a la temática materia y controversia entre el Ministerio Público con el solicitante, el estudio Checopar. ¿Qué señala? Que el afectado por una medida de incautación instrumental o cautelar que en ambos casos tiene la condición de interveniente accesorio y tiene dos opciones. O apela o solicita el reexamen de la medida. Y aquí define lo que es un reexamen. Se asocia a la incorporación de actos de investigación o algún elemento de convicción luego de la realización del acto mismo, que modifique la situación inicialmente que generó la incautación. Desde luego, si la incautación carece de un inicio de los presupuestos materiales que la determinaron, será el caso de interponer la apelación. Pero lo más relevante es lo que el abogado ha precisado al momento de responder en el debate del Ministerio Público, que lo sustenta bajo los alcances del artículo 319, inciso B. Es decir, cuando nos encontramos ante un propietario de buena fe y que no han intervenido en el delito, como lo ha dejado en claro y que no es materia de discusión. La Corte Suprema también le ha venido una respuesta y dice lo siguiente: el tercero que alegue ser propietario de un bien incautado y que no ha intervenido en el delito, dice el artículo 319, inciso 2, puede solicitar el reexamen de la medida de incautación a fin de que se levante y se entregue el bien de su propiedad. Esto va acorde con su petitorio. Ahora, lo determinante: esta norma no significa que solo tiene esta opción, pues muy bien frente a la contundencia de evidencia preexistente, es decir, anterior a la incautación, que no la puede aportar con posterioridad, puede directamente irse a una apelación. Ha habido una respuesta del Ministerio Público respecto a la apelación. Independientemente, el reexamen, e insiste aquí, por lo demás importa un análisis de la medida a partir de nuevos indicios procedimentales o elementos de convicción. No controla la incautación sobre la base de las existencias existentes cuando ésta se decretó o se efectivizó. En consecuencia, lo que manifiesta el Ministerio Público va acorde con los alcances interpretativos a través de este acuerdo plenario en función del artículo 319, inciso del Código Procesal Penal, referido a que para que me plantee un reexamen tiene que haber nuevos elementos o posteriores al dictado de la resolución. Antes es apelación. En consecuencia, su petición es declarada improcedente y así se notifica al Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. Abogado. No estamos conformes, señor magistrado, apelamos. Muy bien, doctor. Por interpuesto recurso de apelación y a concluir la audiencia. Son las 4:23 minutos. Buenas tardes, Ministerio Público. Buenas tardes, abogado.